Bueno, Mati, seguimos. ¿Cómo anda la Cami? ¿Todo bien? Bien, estamos escuchando atentamente La gente estaba preocupada que no aparecía. No aparecía nadie. Estaba preguntando. ¿Cómo anda, compañero? ¿Todo bien? Nada, escuchando atentamente la entrevista, me parece importante mencionar que hay que atar este problema de la... Primero, que ningún sindicato con medidas aisladas puede simplemente imponer toda su plataforma en este marco en el que estamos, ¿no? Y lo otro es que hay que decir que el conflicto del puerto hay que sumar el conflicto del FOSE, el conflicto de acá, en la cementera, y el conflicto... Bueno, Aute larga hora también. Largo conflicto ahora. Y me estoy olvidando de uno. Bueno, no nos podemos olvidar que sigue el tema de la reforma de la seguridad social sobre la mesa. La reforma de la seguridad social, ni hablar. Pero me estoy olvidando de un conflicto. ¿Cuál es? Acá, José, bueno, la industria láctea. Y la propia educación, que es decir, vienen de movilizaciones los estudiantes y los propios docentes, las maestras vienen de un paro por la muerte de una maestra en la puerta de una escuela, ¿verdad? Entonces, acá el que tiene que abrir los ojos es la dirección de los sindicatos, el conjunto de los sindicatos, y obviamente hoy en día reclamarle al PCNT que convoque un plan de lucha es hasta un encubrimiento en algún punto, porque nosotros seguimos golpeando obviamente con esa cuestión de todas maneras, pero es claro que es una dirección que es parte del problema, ¿verdad? Sin lugar a dudas, sin lugar a dudas. De hecho, ha permitido que muchas de estas cosas pasen, ¿no? Porque en definitiva, están estos conflictos ahora, han habido otros conflictos también algunos meses antes, y nunca hubo un planteo, una mínima intención de unificar la lucha y encauzar esta discusión en algo mucho más profundo, ¿no? Exactamente. Y en definitiva ha permitido que el gobierno avance con todos sus planteos, porque en definitiva la reforma, la ley de urgente consideración la quiso aplicar y la aplicó, la reforma de la seguridad social la quiso votar y la votó, sin tener la eliminación de los puestos de trabajo en las empresas públicas, el desmantelamiento y privatización de las empresas públicas, la reforma educativa, todo esto con un movimiento obrero que se movilizó en algunas partes, que se movilizó en forma aislada, en algunos lados más, en otros menos. No, los docentes que se sigan movilizando, que a pesar de la dirección, no hay, claro. Pero marcar que a pesar de la dirección hubo movilizaciones y las hay, y esto es importante porque se anuncia que el próximo jueves sería la mesa representativa, precisamente, o sea, el jueves 8, y se está discutiendo un nuevo paro de 24 horas, eso es al menos lo que se ha emocionado, creo que fue AFUR, creo que fue el que planteó la medida, así que estará en discusión, se evalúa, pero sigue en el mismo marco de esta táctica, esta estrategia de paro aislado que no tiene continuidad. Y lo otro que mencionar respecto al problema del puerto es que a través del puerto es esto que mencionaba Claudio, que es importante, que es donde sale la riqueza del país, ¿no? Es decir, esta cuestión de las grandes millones y la cantidad de dinero que exportan, que facturan las agroexportadoras, los frigoríficos, la soja, la celulosa, sale justamente por los puertos, ¿verdad? Estamos hablando de cientos, miles de millones de dólares de ganancias, entonces no es un tema menor cuando tenemos que el gobierno maquilla los números o se felicita a sí mismo porque baja la cantidad de personas en el seguro de paro sin tomar en cuenta que muchas de esas personas, es decir, que ese índice baja porque muchas de esas personas dejan o vencen los plazos del seguro de paro. Entonces, tenemos esta situación. En ese marco me parece importante hacer un seguimiento de este conflicto. Hay que decir que además, el local nuestro está a disposición de los compañeros, estamos muy cerca del puerto ahora en estos momentos, ponerlo a disposición, me parece importante, sin duda, para lo que necesiten. Y lo otro, bueno, que venimos de ayer una movilización importante, ¿no? Con el tema del agua. Fue una movilización que estuvimos por allí, la verdad que muy numerosa, muy combativa, una presencia juvenil abrumadora, algo que hay que mencionarlo porque también venimos de la marcha del 20 de mayo, donde también la presencia de la juventud, y de juventud de 15 a 20 años estamos hablando. Bueno, es la misma que está ocupando liceos, que está en un conflicto importante también, ¿no?
Sí, hay un nivel de movilización importante, hay una sensibilidad especial. Bueno, este tema que tiene el problema del agua, que está vinculado al tema ambiental, obviamente también suele ser un eje donde se aglutina mucho la juventud en el último tiempo a nivel internacional, ¿no? Basta ver los distintos movimientos que se han generado a nivel internacional en defensa del clima, con una presencia preponderante y con líderes muy jóvenes. Bueno, la más descollante, Greta, exactamente, pero no solo, ¿no? Y Uruguay no es la excepción en ese sentido. Hay que destacar que los discursos del acto que se hizo sobre la calle Andes 18 fueron muy combativos, ¿no? Sobre todo los compañeros de FOSE hicieron una denuncia completa, no solo de la situación actual, la ausencia de agua potable, ausencia de agua dulce directamente en la zona metropolitana, haciendo una descripción y una denuncia del conjunto del régimen político, y esto quiere decir no el gobierno actual solamente, sino el anterior, que a través de lo que fue la ley de riego, por ejemplo, el Frente Amplio entregó, hay que insistir mucho con esto, digamos hasta el agua de lluvia, ¿no? Es decir, para los embalses y demás, la ley de riego incluye todo acaparar este recurso fundamental para los privados y para las multinacionales, ¿no? Entonces, esto fue denunciado. Entonces, algo que ya habíamos advertido en su momento, ¿no? Los compañeros de FOSE ya se habían movilizado en aquel entonces, nosotros también habíamos tomado el tema como una discusión central, habíamos integrado también parte de la campaña de recolección de firmas para llevar a referéndum el tema de la ley la ley de riego, que lamentablemente no llegó a las firmas necesarias. Hubo un boicot claro y evidente por parte de la burocracia del PCNT, por supuesto que respaldando el Frente Amplio, que era quien estaba queriendo aplicar esta ley. Exactamente, como todo, no se puede pretender que las cosas vienen de un repollo, sino que acá hay una continuidad y un contubernio entre los distintos actores. Es evidente que lo que remarca el sindicato, de que obviamente el gobierno estaba jugado a que lloviera, es así, al punto de que la descripción que hacen los trabajadores del sindicato de la situación es lejos de una solución. Lo que remarcan es que esta situación tiende a empeorarse. Ese Paso Severino se están diciendo que tiene agua para 15 días, 20 días a reventar. Entonces, tenemos una situación que se agrava. Como nosotros habíamos dicho, tenemos una declaración del 16 de mayo, es decir, hace ya 15 días, había anunciado el día anterior, Delgado, a través de una conferencia de prensa, un paquete de medidas, entre las que figuraban una desalinizadora que iban a traer de Estados Unidos y una represa aguas abajo de agua corriente, que básicamente lo que iba a hacer era retener agua salada, y ninguna de esas cosas se han realizado. Entonces, lo que tenemos un gobierno paralizado con esta cuestión. Lo que hay que decir es que esto es producto, es decir, no puede ser visto como un problema de crisis hídrica, ¿no? En la consigna de ayer de los compañeros, y que estaban en varios carteles, de que no es sequía, es saqueo, es correcto, obviamente es así, porque denuncia un problema de acaparamiento de los recursos naturales por parte de un puñado, digamos, de multinacionales. Se calcula que el río Santa Lucía tiene unos 450 desvíos para plantaciones privadas y demás. A esto hay que sumar la utilización de pesticidas, ¿no? y distintos tipos de productos que pudren el agua, ¿no? Entonces, es un régimen político que no puede garantizar tener agua potable, no se puede las dos cosas, ¿no? Querer capitalismo y cuidado del medio ambiente es incompatible, justamente. Esto es lo que hay que remarcar. No sé, y bueno, y obviamente que es pedir pelas al olmo, ¿no? Es decir, acá lo que impera es la ganancia, es lo que importa encima de todo. Entonces tenemos esta situación por un lado,
y por el otro tenemos esta miríada de luchas, ¿no? El Puerto, ANCAP, OCE, CONAPROLE, los compañeros de la FETIL, los propios docentes, los estudiantes, y bueno, está rendición de cuenta, ¿verdad? Que está en pleno debate, y se da en un marco muy especial, porque este año se cumplen 50 años de la huelga general de 1973 y 30 años de la huelga del ZUM, que nosotros vamos a abordar, requiere un desarrollo, pero que es muy importante porque son huelgas, ambas, que se enfrentaron a estrategias políticas, ¿verdad? Entonces, este problema de la huelga general, discutirlo ahora, o discutir la huelga general de la construcción del año 93, discutir la huelga general del 73, son discusiones actuales, no es un problema de historiadores. No, y es interesante contraponerlo contra la realidad actual, ¿no? Mientras recordamos 50 años y 30 años de las huelgas, el PCNT va hacia un Congreso del Pueblo con vistas a elecciones de 2024, ¿no? Totalmente antagónico a la discusión de lucha de clase y de poner a los trabajadores con una perspectiva de salida hacia algún lado, porque en definitiva el camino es, como hablábamos un poco con Claudia al principio, más privatización, más precarización, más hambre, más destrucción del medio ambiente. Ese es el camino en el que estamos yendo, y es sin respuesta por parte de la burocracia, ¿no? Totalmente, Mati, y quiero remarcar algo que pasó ayer que no puede ser pasado por alto, y no quiero obviamente ser yo el que no lo remarque, pero ayer en la movilización el acto tuvo un carácter contradictorio, laboratorio, porque por un lado hablaron los compañeros de FOSE, tenían una proclama, y habló allí el presidente, el compañero que estuvo en el programa anterior, Federico Kramer, donde abiertamente hicieron una crítica del conjunto del régimen político, y luego tuvo un cierre por parte de la vicepresidenta del PCNT, Elvia Pereira, donde hace una serie de elogios, por ejemplo, a la Intendencia de Montevideo por tener una visión, digamos, distinta a la de la calle Pou, porque aparentemente tendría una visión más, al menos remarcando las medidas, como entregar bidones de agua a los usuarios de las policlínicas barriales, a los jubilados, etc., de agua embotellada, ¿verdad? Entonces este carácter de reivindicación de una administración del FA, a su vez de que otros oradores lo critican, muestra una situación del conjunto. Y el otro nivel es este carácter dual de la convocatoria. Y por otro lado, decir que todo un sector de la movilización pasó por el costado del acto y se dirigió a Torre Ejecutiva, es decir, no se detuvo en antes. Un sector combativo, quiero decir, quizás el más bullicioso de la manifestación. Entonces este problema quizás tanto o más grande que la que quedó en el propio acto, escuchando el propio acto, digo, del estrado sobre la calle Andes. Entonces esta situación indica un grado de autoconvocatoria también y de movilización que pasa por fuera del PCNT, algo que nosotros hemos abordado respecto a otras situaciones en el propio país, pero sobre todo en otras regiones, ¿no? Es decir, la inercia, el papel de contenedor y el rol de agente del status quo de los aparatos, de las direcciones oficiales, termina produciendo que la movilización se dé por fuera de los márgenes de ello. Entonces esto, yo no quiero darle ni un grado más de lo que fue, estoy describiendo una situación, no quiero aparecer acá extremando nada. Lo que digo es que la cantidad de compañeros que siguieron hasta Torre Ejecutiva fue muy importante ayer, y con una con cánticos, con una actitud muy combativa que tiene que ser reivindicada, porque incluso ya muchas movilizaciones, 2 o 3 se dieron antes de que cualquier aparato convocara nada. Entonces me parece bien importante esta conjunción de las dos cosas, es decir, una descripción, un diagnóstico crítico, una caracterización
muy nueva, al menos, digo, y crítica del gobierno y del régimen político, y esta combatividad, sobre todo protagonizada por sectores muy jóvenes, eso me parece que hay que remarcarlo, porque sería, no sería, es decir, sería raro lo contrario, que no pasara. Si uno ve Chile, ve Brasil antes, la propia Argentina, Francia, los lugares donde ha habido, los aparatos tienden a aparecer para contener eso, justamente la burocracia sindical en Francia frenando las huelgas generales, los conflictos, los propios chalecos amarillos en su momento, que aparecen como un movimiento por fuera de convocatorias de las direcciones oficiales. Chile, ni que hablar, 2019, la primera línea, los estudiantes. Colombia lo mismo con el comité de Colipar y demás. Después vemos que es una reunión de aparatos para contener y reencauzar, digamos, estos estallidos, digamos. Entonces me parece bien importante hacer un seguimiento de esto, remarcarlo, incentivarlo. Sí, el problema de mantener la movilización callejera me parece fundamental. Sin lugar a dudas. Yo no sé calcular, pero yo creo que menos de 4.000 personas no había. La movilización, quizás más, la verdad no podría, yo estaría en el medio por ahí de la movilización, pero me parece que fue una movilización muy importante, y que esto va a seguir en carpeta. Lo otro, Mati, no sé si te querés contar. No, por supuesto que hacemos acuerdo este tipo de movilizaciones autoconvocadas y que vienen creciendo, porque aparte nos reaccionaron ayer, ¿no? O sea, ayer fue la movilización además convocada por compañeros de FOSE y creo que el PCNT también estaba convocando, terminó el video Pereira hablando también. Sí. FUPAM, pero que ya viene desde hace un par de semanas estas movilizaciones y vienen creciendo de cierta forma. Sí. ¿No? Digamos que no es una explosión, pero viene creciendo. Exacto. Y esto evidentemente también pone en aprietos a la dirección, a la mayoría del PCNT, que hasta ahora se ha mantenido al margen, y lo que se plantea que podría discutirse para el próximo martes es una movilización, un paro general, que probablemente vaya a ser un paro general aislado, Hecho lastre. claro, para descomprimir un poco la situación, como ha venido siendo durante todo este proceso, pero que de alguna forma es producto también de la presión. Y bueno, tal vez como en Francia, o como en Chile, o como en Colombia, o en tantos otros lugares, esta presión tenga que seguir ejerciéndose para que, en definitiva, salgamos a la calle a pelear, porque ha pasado de todo, y no desde 20 de marzo del 2020, o sea, desde marzo del 2020, viene pasando de todo desde hace años. Ya habíamos hablado de esto, del agua, bueno, la ley de riego que viene desde el periodo de gobierno anterior, pero la eliminación de puestos de trabajo en las empresas públicas también viene de esta discusión anterior, UPM, la venta del puerto, bueno, toda esta discusión general y mucho más, no empezó hace 2 o 3 años, viene de mucho antes, y lo que hay es una misma conducta, digamos, una misma posición por parte de la mayoría del PCNT, que sigue acolchonando, a veces un poquito más, a veces un poquito menos, pero nunca causando la discusión hacia tirar abajo este régimen, que lo que está haciendo es pudriendo absolutamente todo, la vida en general. Lo otro que va a estar en discusión también este próximo jueves en la mesa representativa es el tema del plebiscito, que si bien está planteado resolverse en la mesa representativa de julio, Plebiscito para derogar la reforma para derogar la reforma de la seguridad social, para introducir algunas modificaciones a la Constitución, lo que tiene que ver con la eliminación del SAFAP, lo que tiene que ver con mantener la edad de retiro en los 60 años, lo que tiene que ver con mejorar las jubilaciones mínimas. Bueno, esta discusión que sigue sobre la mesa, que se planteó para resolver en la mesa representativa del de julio, igual va a estar en esta próxima discusión. Fueron 14 sindicatos los que firmaron la propuesta hecha por la TCS en la última mesa representativa,
y bueno, habrá que ver de qué manera se sigue moviendo toda esta situación, ¿no? Por lo pronto, la Comisión del Frente Amplio, según informa Búsqueda de la semana pasada, lo menciono porque no salimos la semana pasada y era un tema que ya cantaba, me parece, ya dijo que le resulta inconveniente ir a un plebiscito, obviamente. No sorprende a nadie. No sorprende a nadie, está cantado, simplemente. Y coloca una serie de pretextos legales allí, ¿no? Que deberán ser analizados y desde la que habrá que polemizar. Así que no es de extrañar que el comportamiento de la burocracia sindical se alinee con esta postura de no lanzar un plebiscito jugado en alguna razón de jurisprudencia o de bulilla, ¿verdad? Me parece importante mencionar este problema de la situación que se está generando en estos momentos, que ha subido como la espuma y que no puede ser tratado como algo de la crónica, digamos, roja de los noticieros, que es el caso del senador Penades, ¿verdad? Que se ha transformado en un hecho político donde yo creo que ahí lo colocábamos en la presentación, está sellado el destino en algún punto, en algún sentido. De Penades ya se ha pedido el desafuero. Para compañeros que nos ven de otro lado, Penades es el principal articulador del Partido Nacional en el Parlamento. Todo Penades es un senador. Por lo menos 30 años en el Parlamento, ¿no? Había salido una encuesta hace poco que había un montón de gente propia del Partido Nacional que no sabía quién era Penades. Bueno, tiene más de 30 años en el Parlamento. Y bueno, tiene 8 denuncias y algunas en camino de pedofilia, ¿no? Sí, abuso de menores, exacto, sí. El comportamiento casi que de un sexópata, digamos. Las denuncias se acumulan. Y había una novena víctima que fue amenazada a través de las redes sociales y desistió de hacer la denuncia, pero ya son 8. El desafuero, bueno, acá hay un debate de cuestiones, ¿no? El desafuero no es del legislador, sino que es del cuerpo del Senado, digamos, entonces requiere una discusión. Hay un operativo en marcha para que esto se exprese y no sea discutido, y hay un planteo de que, bueno, que esto no pase por la Comisión de Legislación, no sea sometido a debate, sino que sea un trámite, porque se trataría de un problema personalísimo. Esto tiene que ser, hay que establecer que esto no es un problema personal, sino que es un tema político. Acá Penades fue apoyado, es apoyado hasta ahora, por el presidente y por el ministro del Interior, Heber, que es el ministro de la Nazi, que debe investigar la denuncia. Entonces no puede decir, es muy grosero querer colocar esto como si fuera un problema del comportamiento degenerado, pervertido de un individuo, porque además, y esto son trascendidos de prensa, que dentro del Partido Nacional todo el mundo conocía el comportamiento de este legislador, es un secreto a voces, dentro del Partido Nacional y más en general en el Palacio Legislativo. Entonces, acá este intento de querer exonerarlo como que, bueno, es un tipo que se destapa ahora, toda esta historia, ¿no?, de la calle y del propio Heber que dice yo no le puedo desconfiar de un amigo, es simplemente un intento por amortiguar y matizar. Exacto. Entonces, de esto, acá hay una cuestión que es fundamental, que primero es la impunidad con la que se maneja todo un sector, ¿no?, lo que podría ser el poder respecto a los niños, a los menores del pueblo y a los trabajadores. Siempre las víctimas son, obviamente, sectores de nuestro pueblo, en este caso, los hijos de la clase trabajadora. Y acá no se trata de una cuestión personal, primero porque es un senador de la República de esta característica, y segundo porque acá no hay ninguna improvisación. Acá hubo alguien que le suministraba menores, acá hay lugares de encuentro que se mantienen, que permitieron que esto se diera, acá hay un sistema y además hay un encubrimiento de la autoridad que directamente son responsables, ¿no? El presidente de la República y nada menos que el ministro del Interior, que tiene que llevar a cabo toda esta investigación y que de alguna manera le pone, ¿no?,
Es una expresión. Paño frío esta discusión. Es la expresión más cabal de la descomposición del régimen político. Sí. Porque es la reúne, digamos, toda la violencia, digamos, del sistema de clases, ¿no? Justamente en el sector más golpeado, en el sector más vulnerable, en este caso, lo que hay que decir es que, bueno, que obviamente acá lo que había era el abuso sistemático de menores por parte de este senador, y el encubrimiento, el apoyo, el respaldo del Estado, a través del Ministerio del Interior y de la propia presidencia, ¿verdad? Que lo coloca por ahí Gabriel Pereira, ¿no? Un periodista que hemos citado muchas veces, porque se ha especializado mucho en el seguimiento de las cuestiones policiales y este tipo de escándalos, la cuestión de Astesiano, por ejemplo, el jefe de custodia del presidente que lo definió como una bomba de paso cerrado, ¿no? Sigue dando. Pero hablar de esto sigue, es una bomba de fragmentación, fue la definición de este periodista, lo de Astesiano, pero que lo decía en este sentido, un presidente se puede equivocar, vamos a llevarlo al terreno de se puede equivocar en designar a una, se puede equivocar, ya cuando se equivoca 2, 3, ¿no? A este lo conoce hace 30 años, el otro lo conocía hace 40, entonces confía en él y bueno, no es un problema hay un comportamiento, ¿no? Hay un comportamiento que es me parece que esto obviamente que va a seguir generando repercusiones, y nada, que tiene que ser eso. Nosotros remarcamos que tiene que ser abordado como una cuestión política y como una expresión de esto, de la degeneración de la descomposición de un régimen, todo, ¿no? Y lo otro que no quiero dejar pasar es la cuestión de esta semana hubo un anuncio por parte de la UDELAR, de un programa allí, el programa Cruzar se llama, que es básicamente está la extensión, ¿no? Extensión, está básicamente la Facultad de Comunicación allí, y se anunció el martes 29, el lunes 29, el lunes pasado, ¿sí? Se anunció una conferencia de prensa porque se haría, esto fue levantado por varios medios, un anuncio de un documento militar, que era un documento desclasificado aparentemente, donde se iba a anunciar lugares de posible enterramiento de detenidos desaparecidos de la última dictadura. Inmediatamente familiares de detenidos desaparecidos sacan un comunicado donde demuestra su sorpresa por esta situación. Lo pueden buscar en los perfiles de familiares en las diferentes redes sociales, en varios medios lo retoman, donde los familiares lo que dicen es que ellos desconocían esta situación, que se está enterando a través de los medios, y ya anunciaban en ese comunicado que desde la universidad le informaban que el documento militar de origen militar no lo tenían ellos. Esta conferencia, que estaba anunciada de un día para el otro, para el martes 30, si el martes pasado, se termina suspendiendo. Y aparentemente el documento, lo que decían familiares en ese comunicado, se confirma, no tienen el documento. Esto se da en paralelo a la discusión de liberar archivos de la dictadura, que ha suscitado una polémica entre el presidente del Frente Amplio y el conjunto del gobierno, pero básicamente el ministro de Defensa, Javier García, en el sentido de que el ministerio iba a hacer público toda una serie de archivos de la dictadura, y la respuesta, digamos, del presidente del Frente Amplio en el momento fue que había que tener cuidado, que no se podía publicar así nomás y demás, y esto generó una polémica, lo colocó en una situación muy incómoda, y luego Fernando Pereira tiene que aclarar que en realidad el Frente Amplio no está en contra de la liberación de ningún archivo, pero que hay que tener cuidado. Claro, hay un cuidado, tiene que haber un cuidado elemental. ¿Cuál es? Es evidente que si vos tenés informaciones, archivos donde, por ejemplo, se le arranca información a alguien bajo tortura, ahí no tenés a alguien que es un informante, digamos, sino que tenés a alguien que se lo torturó y se le sacó información. Pero digo, otros documentos que se han desclasificado en su momento, desclasificado no, porque el Estado no ha desclasificado nada, pero documentos que se han hecho públicos, siempre se trata de tener un cuidado con ese tipo de cosas. Acá el problema de fondo sigue siendo que los archivos son secretos. Ni que hablar.
ni esto, ni los anteriores, ninguno lo quiso desclasificar, ninguno quiso liberar la información. Bueno, esto en parte ya lo discutíamos. Bueno, el último el actual gobierno lo que trata es de fungir demagógicamente sobre esto y hasta quizás como cortina de humo utilizarlo, ¿no? Porque uno puede decir, bueno, Pinterest tiene ahora repentino de liberar toda una serie de artículos. La respuesta de Fernando Pereira, esta ambigüedad, este comportamiento sinuoso, refleja la presión a la que está sometido como propio presidente de un aparato que tiene sus propias contradicciones, ¿no? El Frente Amplio. Entonces acá tenés, evidentemente que hay, como nosotros hemos colocado sistemáticamente en nuestras pancartas, en nuestros artículos y como consigna desde el 85 para acá, el pacto del Club Naval, el pacto con los militares, es eso. Entonces lo que hay que decir es que tiene que terminar acá el pacto con los militares, hay acuerdos obviamente, la expresión de esto fue que Mujica llegó a la presidencia, Huidobro al Ministerio de Defensa, y acá lo que hubo fue obstaculización permanente de todo tipo de investigación, ocultamiento, estuvo la remoción en su momento de la jueza Mota, que también fue abordada, una de las pocas juezas que intentaba a través de diferentes mecanismos investigar, meterse en los batallones, ordenar pesquisas, desclasificar documentos, etc. Y esto fue atacado duramente. Sí, al punto que la sacaron y enjuiciaron a compañeros que venían a reclamar por este tema, ¿no? Que eso también sigue en discusión. Totalmente. Acá lo que tenemos es, primero, un intento, sigue muy llamativo que toda esta discusión se dé en el marco del 20 de mayo, primero, ¿no? Huele a hasta provocación un poco. Segundo, esto es un manoseo. Hay un manoseo acá, claro. Si vos anunciás que tenés un documento donde hay posibles lugares de enterramiento y después esos documentos no aparecen, y tenés la misma situación exacerbada en el sentido de que, en el sentido de la mentira, que en esos familiares lo han remarcado, siempre se la mentira a los familiares. Y los desaparecidos que aparecen han aparecido por cuentagotas, y los represores, a diferencia de otros países, los represores procesados también han sido cuentagotas. Ni que hablar los que han llegado a la cárcel, y los que han llegado a cárceles han llegado a cárceles vivos. En el marco con el planteo directamente de liberarlo, ¿no? Con el planteo, ese es el marco en el que se da esta situación, ¿verdad? Entonces, lo que hay que decir es que los archivos, la apertura de los archivos, hay que recordar que acá en el pasado hasta se robaron archivos, no solamente que no fueron públicos, sino que, por ejemplo, en la Facultad de Humanidades, donde funcionaba parte de lo que era el grupo de investigación para la verdad sobre el pasado reciente, fueron robados archivos que nunca más aparecieron, obviamente por grupo de tarea, porque no funcionaban las cámaras de seguridad, ni siquiera eso fue en 2016-2017, si no mal no recuerdo, bajo el gobierno del Frente Amplio. Acá hubo un encubrimiento permanente por parte del aparato del Estado. Y esto se da en el marco de los 50 años del golpe de Estado, en el marco de la Marcha del Silencio, y en un marco en el que el conjunto del régimen político y los partidos de este régimen, y acá están todos, obviamente, el Partido Colorado, el Partido Nacional, el Frente Amplio básicamente, pero Cabildo Abierto también, coinciden todos en que la democracia como valor universal. Esto no es un elemento nuevo, viejo, es antiguo como el Uruguay mismo, pero a 50 años, después de 15 años de gobierno del FA y demás, se preguntan estos partidos cómo llegar a no. ¿Cuál es la pregunta? ¿Cómo hacemos para que nunca más haya terrorismo de Estado? Es lo que se preguntaron, por ejemplo, en una actividad que se realizó el martes pasado para el Ninfo de la universidad, donde estuvieron Abdala, Sanguinetti, Pablo Iturralde como representante del Partido Nacional y la representante de Asuntos Gremiales de la FEU, Marcelo Abdala como representante del PCNT y Fernando Pereira como representante del FA. El conjunto, digamos, de las fuerzas vivas, por decirlo de alguna forma, que estuvieron presentes, que estaban en el aniversario del golpe del 73, en el momento del golpe del 73. Y la pregunta era, ¿cómo hacemos para que nunca más haya terrorismo de Estado? Y ahí hay algunas intervenciones interesantes que, bueno, tienen que ser parte de una polémica, porque, por ejemplo, allí Marcelo Abdala dice que
tiene que ser, no importa el signo que sea, tiene que ser condenado todo tipo de métodos antidemocráticos, ¿no? Ahora, ¿quién es el que da el carnet de cuáles son las medidas antidemocráticas, los métodos antidemocráticos? Si lo da Sanguinetti, que fue parte del gobierno anterior al golpe, Sanguinetti es el que pide los carnets de democracia, o de tutores de la democracia, o Pablo Iturralde, el Partido Nacional que votó las medidas prontas de seguridad, porque acá siempre se hace una reivindicación de Wilson Ferreira, el propio Fernando Pereira hace la reivindicación de Wilson Ferreira y en la propia, ahora en esta actividad de Paraninfo, leyó la intervención de Wilson Ferreira cuando se disuelven las cámaras, ese famoso discurso que termina viva el Partido Nacional, los que están perpetrando este golpe, no dice golpe, estas medidas van a encontrar en el Partido Nacional a su más acérrimo enemigo, fue que votó las medidas prontas de seguridad que permitieron y pavimentaron el camino del golpe. Y el estado de guerra interno, que permitía la presencia del ejército en la lucha contra la guerrilla, cuando ya estaba desmantelado, o el camino a ser desmantelada. Fue el camino para la represión en realidad del movimiento obrero y de los trabajadores, porque acá se quiere tergiversar el anteo, esto da para todo un programa, pero es importante mencionarlo en este marco, porque se quiere colocar que la clase obrera empezó una huelga general en defensa de la democracia. Lo que hay que decir es que el estado de guerra interno, la medida pronta de seguridad y todo lo demás venían desde el 67 y 68 para venir reprimiendo sistemáticamente el movimiento obrero y el movimiento estudiantil que salía a las calles. Salía a las calles como habían salido en Córdoba los obreros, como en el Mayo francés, y era parte de una tendencia mundial. Pero además es absurdo y burdo porque ningún estudiante, ningún joven, escuchando a Bala o a Pereira, podría entender por qué sería un golpe de Estado si todos estaban en defensa de la democracia. Desde Sanguinetti, pasando por Wilson Ferreira Aldunate, el Frente Amplio, Seregni, el PCNT, la FEU, todos estaban por la democracia. Entonces, ¿por qué un golpe de Estado? Un golpe de Estado es un marco de golpes de Estado, además, en la región. Entonces, todo esto es un encubrimiento y es una mentira, además, porque es una afrenta a los compañeros que viven su vida. Ahí manejaba números el propio Fernando Pereira, 10.000 personas pasaban por la cárcel, cientos de asesinados, cientos de desaparecidos, torturados, ni que hablar. Entonces, esto requiere un debate, requiere polemizar con estas posiciones, y hay que decir que acá el pacto del Club Naval es el elemento que unificó y permitió la salida democrática, digamos, que ahora todos mentan como si fuera... Sí, la panacea. Claro, la panacea no se sabe qué. Entonces, esto hay que decirlo. Nosotros obviamente somos un partido que en todas las instancias levantamos la cárcel a los genocidas, a los torturadores, la apertura de los archivos, abajo el pacto del Club Naval, y además no tenemos un capital político en esto porque lo dijimos en tiempo real, en su momento, mientras todos los demás eran los campeones de la democracia. Entonces no tienen credenciales para cuestionar nada, ni credencial tampoco para... Sanguinetti no tiene ninguna credencial para pedirle a usted, a ver, ¿dónde está el demócrata? Y los otros van y dicen, yo soy un demócrata. Acá el problema, dice Abdala, es que no hay una democracia participativa. Ese sería el problema, que genera, digamos, situaciones que nadie quiere, ¿no? El diálogo social. El diálogo social y demás. Entonces, la conciliación de clases. Totalmente, la conciliación de clases. Exactamente. Eso es lo que reivindica, en definitiva, Abdala y Pereira en su discurso. Exactamente, nosotros vamos a abordar esto, tenemos que abordar esto y tenemos que abordar la huelga de la construcción, que ya no hemos abordado en el pasado, tuvimos invitado a dos compañeros que participaron, vamos a ver si podemos reeditar esa situación, porque el problema de la huelga del Zunca es que puso en jaque todas estas cuestiones, es decir, puso en jaque la estrategia de la colaboración de clase, ¿no? En ese sentido son dos hitos, digamos, no quiero utilizar la palabra hito, pero quiero decir, son mojones muy importantes. Y lo otro que tampoco no quiero dejar de mencionarlo, el Partido Comunista, un eslogan que utiliza es que la dictadura nació herida de muerte después de la huelga general. Lo dijo también Abdala ayer en esta actividad del martes en el Paraninfo,
que también es un mito, porque si nació herida de muerte, ¿por qué duró 12 años? Si nació herida de muerte, no podía haber durado tanto, debe ser la dictadura más extensa del Cono Sur, la nuestra. Entonces es todo una guerra de eslogans que no ayudan a entender nada y que tratan de embrollar para tener la mano libre, justamente para repetir esa política, reiterarla, reeditarla, y tiene que ser combatido y denunciado, ¿no? Entonces, esto, como ustedes ven, cuando nosotros discutimos el problema de la huelga, el problema de la estrategia, el problema del contenido, lo que se discute, tratamos de precisar, tiene que ver con una lucha que no es un capricho ni un afán de polemizar que tenemos nosotros en este caso, sino de tener la suficiente claridad para una intervención y para no repetir la historia, para ganar alguna vez la vida, ¿no? ¿Qué es esto? Y bueno, y esta cuestión de los archivos y de la presencia y la apertura de archivos y demás, tiene que ser, bueno, bajo control de las organizaciones de derechos humanos, de familiares, que sea controlado los aspectos que tengan que ver con esto, que tanto reparos, y está bien que haya reparos, pero que sean públicos los archivos. Que sean públicos porque, ¿qué otra manera se puede combatir el relato, ¿no? Como todo, ¿no? Como hay tanta, digamos, preocupación por parte de los dirigentes del Frente Amplio, combatir el relato, bueno, exponer todo públicamente, ¿qué mejor que eso? Y como vos decías, ¿no? Es algo que nosotros venimos reivindicando, no de ayer cuando se largó esta discusión, sino desde el principio, desde el primer momento, que se abran los archivos, abajo el pacto del Club Naval, cárcel para los represores. Exactamente, pero aparte que la sola idea, la sola mención de que esto se mantenga en el secretismo todavía, permite un margen de demagogia, incluso hasta Javier García, que dice, es raro lo del Frente Amplio, porque, sí, a ver, yo seguramente mi nombre figura en los archivos, porque fui un luchador contra la dictadura. Javier García, un luchador contra la dictadura, se presenta, ¿pero por qué? Porque se le permite ese margen de maniobra a un tipo que seguramente no hizo nada contra la dictadura ni contra nada, porque es un tipo que defiende el status quo de un partido que propició la llegada de la dictadura a este país y que es ministro ahora de los represores, o sea, de los militares. Entonces, este temor, ¿no? Este recule permanente de Fernando Pereira, lo que permite es la demagogia de los otros, que dicen, ¿qué miedo tenés? Si vos luchaste contra la dictadura, bueno, entonces te honra estar en los archivos, ¿no? Entonces permite toda esta serie de suspicacia. Bueno, ¿cómo se elimina la suspicacia? Que sean públicos los archivos. Hay que tener cuidado con el nombre, por supuesto, ni hablar. Esos son temas que se resuelven, son laterales, quiero decir. Después hay un posicionamiento político. ¿Vos crees que sean públicos o no crees que sean públicos? Pereira dice, sí, quiero que sean públicos, perfecto. La diferencia entre ellos y cualquier otro que propicie que los archivos sean públicos, que yo me los gobierno 15 años, no fueron públicos. De hecho, bloquearon los pedidos reiterados de los familiares al acceso a esos archivos, ¿verdad? Pero nada, esto es parte del debate y me parece que va a dar para más, ¿no? Va a dar vertiles para aportar sobre esto. ¿No? Mati, no sé, si me quedó algo, vamos a ir redondeando. Sí, creo que pasamos por todos lados, queda un montón de cosas por hablar. El tema de la reforma de la seguridad social. Sí, vamos a ver si lo hagamos bien la semana que viene. También tenemos la discusión un poco más específica de la caja bancaria también. Sí. Que está entrando en una etapa interesante de conflicto, de agudización de conflicto. Tienen que votar una ley medio contra el reloj, ¿no? Semanas, había 90 días desde la aprobación de la reforma general, ya viene pasando tiempo de esto. Si bien no está ya sobre la mesa la cuestión, hay una discusión que se está dando y bueno, no va a profundizar mucho en este momento, pero se viene una discusión también muy importante y en los próximos días, la próxima semana va a haber una profundización importante de las movilizaciones, en teoría. Habrá que ver después qué es lo que... El jueves mismo que está en la mesa legislativa sabremos si se vota el paro al final de 24 horas o no. El jueves veremos si se vota el paro o no. Mañana martes hay mesa del Consejo Central
EU que va a definir algunas cuestiones. El lunes va a haber una conferencia de prensa donde de alguna manera se estarán empezando a anunciar algunas de las medidas que se van a estar realizando, pero en el marco de una cuestión bastante complicada y bastante profunda en toda la discusión de la reforma de la seguridad social y en particular de la caja bancaria. Así que es otro de los conflictos que también empieza a juntarse con todo el resto, ¿no? Lo que evidentemente reclama es la unificación, ¿no? Claro. Es algo que ya no es más que evidente, ¿no? Porque yo creo que no hay lugar donde no haya conflicto en el proyecto. Exacto. ¿No? Exacto. Hasta hace poco también teníamos un conflicto en los supermercados, ¿no? Sí. Fue así. Sí. Bueno, es decir, no sé si hay lugar donde no haya conflicto en este momento. Quizás tengamos que ir para ese lado. Bien, Mati. Bueno, compañeros, muchas gracias. Compartan, comenten y nos estamos viendo el jueves que viene. El jueves que viene nos vemos a las 20 horas, vamos a empezar a salir. La idea es salir a esa hora un poquito más tarde. Nada, Mati, nos vemos el jueves que viene. Nos vemos. Nos vemos, compañeros.